Esto es Aura Histórica. Un espacio para resistir al olvido y desmontar las versiones oficiales de la historia. Hoy empezamos por donde todo empieza. No por el origen del Estado, ni de la escritura, ni siquiera de la agricultura. Vamos mucho más atrás. Vamos al origen de lo que llamamos el ser humano moderno. Ese que se autodenominó Homo sapiens. Ese que se creyó el centro del mundo, la cima de la evolución. Ese que, en nombre de su supuesta inteligencia, ha arrasado todo lo que encontró a su paso. Nos enseñaron que el Homo sapiens nació en África. Que fue la especie más desarrollada del género Homo. Que inventó herramientas complejas, que pintó cuevas, que enterró a sus muertos, que creó cultura, lenguaje y civilización. Y que por eso, triunfó. Pero esa historia tiene grietas. Y es hora de abrirlas. Durante mucho tiempo, se dijo que el Homo sapiens surgió hace 200.000 años en el este de África. Esa era la fecha aceptada, repetida en museos, libros escolares y documentales. Pero en años recientes, se encontraron restos óseos en el norte de África, específicamente en lo que hoy es Marruecos, con una antigüedad de más de 300.000 años. Somos más antiguos de lo que pensábamos. Y eso cambia más que una simple cifra. Cambia la geografía. Cambia la narrativa. Cambia quien tiene el derecho de contar la historia de nuestros orígenes. Porque si el Homo sapiens surgió en el norte de África, no podemos seguir sosteniendo esa versión lineal de que salimos del este, cruzamos el Medio Oriente, llegamos a Europa y ahí nos civilizamos. Esa narrativa, en el fondo, busca reforzar una idea muy vieja, la de que Europa es el destino natural del progreso humano. Pero vamos más allá. El Homo sapiens no fue el único ser humano que habitó este planeta. Mientras nosotros empezábamos a caminar por el mundo, ya existían otras humanidades. Otras especies humanas, con cuerpos distintos, con costumbres distintas, con saberes distintos. Los neandertales vivían en Europa. Los denisovanos habitaban Asia. En Indonesia existía el Homo floresiensis, y en Filipinas el Homo luzonensis. Y aún hay restos encontrados en China que no encajan en ninguna clasificación clara. No éramos únicos. Éramos uno entre varios. La humanidad era diversa desde el principio. Y sin embargo, esas otras especies humanas fueron retratadas durante años como formas inferiores. Como borradores fallidos. Como escalones hacia nosotros. ¿Por qué? Porque la historia evolutiva fue escrita bajo el mismo modelo que organizó el mundo durante la época colonial. Un modelo que jerarquiza. Que pone arriba y abajo. Centro y periferia. Superior e inferior. Y que siempre coloca al hombre blanco europeo en la cúspide. La ciencia no fue ajena a eso. Durante más de un siglo, la paleoantropología se desarrolló bajo una lógica colonial. Los fósiles eran extraídos del sur global, llevados a los museos del norte, y allí, en las vitrinas de mármol, se definía quién era moderno, quién era primitivo, quién era humano, y quién no. Los cráneos eran medidos, comparados y clasificados según rasgos que, casualmente, coincidían con el varón blanco occidental. Cráneo redondo, frente amplia, mandíbula delicada. Todo lo que se alejara de eso era visto como signo de atraso, de animalidad. Y con eso se justificaron siglos de exclusión. Porque si el Homo sapiens era el único válido, todo lo demás era un error. Una desviación. Una amenaza. Pero la verdad es que los otros humanos no desaparecieron por débiles. Nos cruzamos con ellos. Compartimos espacio, cultura y genes. El ADN de los neandertales vive hoy en todos los seres humanos que no son africanos puros. Somos el resultado de mezclas, de fusiones, de encuentros. No de reemplazos. Aún así, seguimos hablando de que conquistamos el planeta. Que salimos de África y dominamos el mundo. ¿Conquistamos? ¿De verdad esa es la palabra? Eso revela cómo pensamos nuestra propia historia. Conquistamos. Vencimos. Superamos. Una historia narrada desde la competencia, la violencia, la supremacía. Y, sin embargo, lo que nos hizo sobrevivir no fue la fuerza, sino la cooperación. Sobrevivimos porque cuidamos al enfermo.
porque compartimos comida, porque enseñamos a los otros lo que sabíamos, porque tejimos redes, porque sentimos compasión. Pero la historia celebró la conquista, no el cuidado. Celebró la agresividad, no la empatía. Celebró el exterminio, no la mezcla. También se dijo que lo que nos hacía humanos era el arte. Las pinturas rupestres, los collares, los entierros con símbolos. ¿Pero quién dijo que eso define la humanidad? ¿Acaso los pueblos que no pintaron cuevas, pero cantaron historias, no eran humanos? ¿Acaso quienes no escribieron con tinta, pero contaron el mundo con la voz, no tenían historia? Reducir lo humano a lo material, a lo monumental, a lo visible, es borrar todas las otras formas de existencia. Y esa lógica sigue viva hoy, cuando se dice que un país es más desarrollado porque tiene más fábricas. Cuando se mide el valor de una sociedad por su economía, su tecnología o su PIB. Cuando se desprecia a las comunidades que viven con la tierra, no contra ella. Seguimos atrapados en esa fantasía de que hay humanos más humanos que otros. De que hay un modelo correcto. Y que los demás deben adaptarse o desaparecer. Pero si algo nos enseña la historia del Homo sapiens, es que la humanidad nunca fue uniforme. Que hubo muchas formas de ser humano. Y que todas valieron. La pregunta entonces no es solo de dónde venimos. Es también, ¿a dónde vamos? Porque si ser Homo sapiens significa tener la capacidad de crear, de imaginar, de cooperar. Entonces, ¿por qué estamos destruyendo el planeta? ¿Por qué seguimos haciendo guerras? ¿Por qué permitimos la miseria, la desigualdad, la exclusión? Tal vez, el problema no es que seamos Homo sapiens. El problema es que nos creímos superiores. Y la historia no fue escrita para recordarnos de dónde venimos. Fue escrita para justificar quién manda. Por eso hay que contarla de nuevo. No desde la cima, sino desde abajo. No desde el centro, sino desde las orillas. No desde el poder, sino desde la pregunta. Esto fue Aura Histórica. Hoy hablamos del origen del Homo sapiens. Pero no para repetir la historia de siempre, sino para decir, con claridad, que no hay una sola forma de ser humano. Y que, mientras no lo entendamos, seguiremos actuando como si fuéramos los dueños de todo, cuando en realidad, solo somos huéspedes. Nos escuchamos en el próximo episodio.